Muy buen día para todos, compañeros maestrantes, doctora Lorena Barón. A continuación nos disponemos a hacer nuestra presentación del análisis del perfil del docente como un agente de impacto social en su entorno dentro del perfil del docente del siglo XXI. Los integrantes de nuestro grupo, Alexis García Perdomo, quien les habla, el profesor Alexander Bahamón Montenegro y el profesor Jason Chayán Trujillo Valderrama. Eh, dentro Dentro de un primer análisis están las competencias de los docentes y es de tener en cuenta que el mundo en este momento está experimentando unos cambios constantes. Son cambios que día a día venimos presenciando. Esto pues desde diversos procesos sociales, políticos, tecnológicos y económicos vienen produciendo en el mercado tanto laboral, nacional, internacional, nuevas competencias profesionales, ¿sí? En donde pues, los docentes de este siglo, del siglo XXI, debemos reunir una serie de características, de habilidades y experiencias para lograr un gran espacio, un espacio oportuno en esta sociedad de la información, el conocimiento y del talento humano. Entonces, algunas de las competencias o las competencias que deben tener un docente del siglo XXI, debe ser un docente ético, debe ser un docente hermeneuta, debe ser también un docente autodidacta, autocrítico. Debe ser también un docente muy buen comunicador, con muy buenas habilidades comunicativas. Debe ser también un docente con una gran capacidad de liderazgo, con una gran visión sistemática. Debe ser un docente que promueva, pero que también trabaje en equipo. Debe ser un docente, el docente del siglo XXI sobre todo, debe tener unas grandes habilidades en todo el manejo de las TIC. Debe ser un docente, el docente también debe ser empático, sinérgico, debe tener también muy buena disposición al aprendizaje y también debe ser un docente muy motivador. Dentro de las cualidades docentes, pues debemos tener en cuenta que deben enriquecer el actuar del hombre. Gracias a las cualidades, las personas se dotan de distinciones y de identificaciones muy particulares que marcan sus personalidades, su caminar. Eh, pues las cualidades son características esenciales, ¿no?, que distinguen al hombre de pronto de los animales. Sea cual fuera el trabajo que realiza, las cualidades predisponen al ser humano para cualquier labor. Un LEU 2005, este presenta una lista de cualidades que deben encontrarse en los buenos docentes y que han de servir de referencia solamente. Dice LEU que cada docente se encuentra supeditado a las condiciones particulares de la escuela o la comunidad en donde éste se encuentra. ¿Cuáles son estas cualidades? Pues LEU nos presenta cualidades como suficiente conocimiento en la materia para enseñar con total confianza y destreza, conocimiento de los jóvenes, de estos aprendices al cual se dirigen y la sensibilidad e interés hacia ellos. El conocimiento y habilidades en una gran gama de metodologías apropiadas y variadas. También debe tener una capacidad de reflexionar en las prácticas de enseñanza y analizar las respuestas de sus alumnos. Debe tener también la capacidad de crear y sostener un ambiente de aprendizaje efectivo. Debe tener en términos generales un gran profesionalismo, un buen estado de ánimo, debe ser dedicado a los objetivos de la enseñanza, habilidad para la comunicación efectiva, también habilidad de comunicar a los estudiantes el entusiasmo por el aprendizaje, debe tener también un buen carácter, un sentido de ética y una disciplina personal. Y habilidad de trabajar en otras personas y construir buenos vínculos dentro de la escuela y dentro de la comunidad que le rodea. Dentro de las características, pues acá hay tres planteamientos. Un primer planteamiento de la Fundación UNAM 2013 nos dice que las nuevas exigencias a los sistemas educacionales demandan de procesos dinámicos flexibles para lo que se requiere
profesionales muy capaces de propiciar aprendizajes que permitan potenciar el desarrollo y la calidad de vida de sus estudiantes, de sus educandos. Luego venimos y encontramos un segundo planteamiento de Miguel en el 2005, donde dice que el docente de estos tiempos debe reunir una serie de cualidades y características personales y profesionales muy singulares que lo identifican y lo distinguen particularmente. A la hora de cualificar el desempeño profesoral, es definitoria la competencia demostrada, entendida como conjunto de elementos, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes que se integran en cada sujeto según sean sus características personales. Entonces, esto es lo que nos plantea de Miguel. Y un tercer planteamiento de Blanco, también de Zapata, 2001-2010 respectivamente, donde múltiples autores han abordado desde diversas perspectivas las características que deben destacar al docente en los tiempos, donde se menciona lo propuesto por Blanco. Según Blanco, ¿sí? Dentro de las funciones que caracterizan al docente, pues se encuentran una función que sea orientadora, una función docente que sea metodológica y también importantísimo, una función investigativa. Ahora, para Zapata, digamos, una de las singularidades de los docentes contemporáneos es la relación que establece con sus estudiantes, caracterizadas por ser libertadoras, y que no únicamente esté fijado a esa disciplina tradicional, generada en el proceso de construcción del conocimiento y que tenga herramientas útiles y trascendentales para la vida del individuo. Este mismo autor, Zapata, estima que el docente es un ente activo como parte del sistema educativo y sus acciones se vinculan a tres esferas. Una primera esfera, consejo técnico escolar, en donde se discuten los contenidos curriculares. Una segunda esfera, un pedagogo frente a grupo, lo que se traduce en prácticas didácticas dentro de su aula, dentro de su salón de clase. Y dentro de una tercera esfera, debe ser un puente colaborador entre la escuela y los padres de familia para reforzar el estudio en casa, o bien sea informar de alguna situación especial del estudiante. La educación basada en competencias debe ser de un sector productivo con la escuela. Debe haber una combinación entre el sector público, privado y el sector productivo, que las competencias sean basadas en el saber hacer, que se trate de una capacidad de resolver problemas, que sea flexible y permanente, que sea adaptándose al contexto donde el docente puede desarrollar su trabajo, sus competencias. También podemos acercarnos a un concepto más viable, que es donde nosotros como docentes del siglo XXI debemos explorar en el estudiante una nueva capacidad de resolver problemas, una nueva capacidad de adaptarse al entorno donde está situado. También nosotros somos promotores en el estudiante, en las personas donde estamos, debemos ser promotores de unas habilidades comunicativas. Vamos a empezar siendo un agente de cambio. Nosotros debemos generar cambio en nuestros estudiantes. ¿Cómo? A través de un modelo de aprendizaje. Aquí en este modelo de aprendizaje es donde nosotros debemos traer nuevas técnicas, nuevas estrategias que estén acorde a un mundo globalizado. Debemos también ser líderes modernos, debemos ser quien orienta, quien dirige, quien fortalece esa nueva comunicación. Debemos tener libertad a la hora de expresar nuestro conocimiento. También debemos ser un cuestionador e investigador. Acá lo que debemos nosotros es motivar al estudiante que investigue, que aprenda algo nuevo, que descubra, que no pasemos la educación solo en lo plano que se dicta en el salón, sino que lo llevemos a esferas más sobresalientes. También debemos ser filósofos, también debemos explorar
la sabiduría y el conocimiento que podemos impartir, que ellos pueden tener, porque aún nuestros estudiantes pueden ser conductores de nuevos conocimientos. También algo que todo maestro aplicamos en nuestras aulas es ser un maestro de la vida. A veces nosotros con nuestra vocación, con nuestros testimonios, con nuestra vida, llegamos al estudiante en el entorno o en la situación en que se encuentren. También debemos ser un formador. Nosotros somos los encargados de formar las nuevas generaciones, de cambiar su pensamiento, su ideología, su política. Nosotros somos un agente en el cual debemos llevarle ese mensaje a nuestros estudiantes. También algo que se ha venido hoy en día dando, debemos tener una comunicación visionaria. Debemos que el estudiante se eduque a través de proyectos, a través de la creación de proyectos, que sea íntegro, que se ubique y se motive en el entorno donde él quiere. Siguiendo acá un poco para hablar sobre algo que hoy en día está transformando el mundo, que es el bilingüismo. Tomé un apartado del Ministerio Nacional de Educación que dice Colombia bilingüe. Acá, ¿qué es lo que quiere el Ministerio Nacional de Educación con el sector público y el sector privado? Es de que nuestras instituciones educativas de alta calidad se imparta el inglés como segunda lengua, que nosotros seamos conductores transversalizados del contenido, que nosotros a través de nuestras áreas, de nuestros contenidos, creemos en el estudiante competitivo, que le abramos las puertas a un nuevo idioma. Siempre hemos tenido ese paradigma de que no aprendo, no sé, no quiero, no debo, ¿para qué? No me sirve. No. Hoy en día, el docente con competencias, quien se va a la práctica, debe ser un docente bilingüe, debe ser un docente que adquiera nuevos conocimientos a través del aprendizaje, que use nuevas metodologías, que use nuevas enseñanzas, que sean docentes egresados de lenguas, quienes nos apoyen en este proceso de aprendizaje. Desde que se integró el programa de bilingüismo en Colombia, ¿qué quiere? O sea, el programa, ¿qué nos vende? El programa en nuestros estudiantes, nuestras universidades, nuestros colegios públicos, privados, en nuestros técnicos, ¿qué es lo que quiere con esto? Que haya una mejora, una mejor apertura comercial, que nuestros productos los podamos negociar con el extranjero, que nuestros productos los podamos vender, que se convierta verdaderamente en una política de Estado, que el Estado invierta lo que se debe en la lengua extranjera, en el segundo idioma. ¿Qué es lo que él quiere? Que toda comunidad académica se rija por el bilingüismo, que lo opten nuestras universidades, en nuestras carreras, el que estudia ciencia, el que estudia español, el que estudia inglés, el que estudia educación física, el que estudia artes, que transversalice con el inglés, que sea obligatoria en nuestras entidades, que sea que un componente lingüístico. ¿Para qué? Para que sea integrado en nuestros programas, que sea también metodologías pedagógicas, que lo enseñemos de forma didáctica, que no lleguemos de lleno a decir, usted tiene que aprender inglés y ya no. ¿Cómo le podemos llegar nosotros, que somos educadores físicos, al estudiante a enseñarle una palabra en inglés por medio del juego, por medio de la didáctica, por medio de cualquier aprendizaje? Nosotros podemos impartir el conocimiento del inglés. Tomando referencia, pues tomé 3 aportes que hicieron autores sobre el bilingüismo. Pues tomé a Vélez Rendón, que dice: se concluyó que el inglés tiene el rol cada vez más importante en nuestra sociedad, que en nuestras generaciones el inglés va a ser prioridad de aprendizaje, prioridad de enseñanza en nuestras instituciones. También tomé a Mejía, que dice que
los aportes literarios que va a traer el inglés. ¿Qué aportes literarios trae el inglés a nosotros? También tomé a Alonso, que dice que es un estudio que hubo en las políticas enfocadas en el Valle del Cauca sobre el bilingüismo. ¿Qué estudio dio? ¿Qué porcentaje de la población está asistiendo a un curso de inglés? ¿Qué población se está educando en inglés? En cuanto a la evaluación se refiere, algunos de los aspectos a evaluar del docente del siglo XXI. Para nadie es un secreto que el perfil del docente tradicional era directamente proporcional al número de alumnos que pasaran su materia. Era directamente proporcional al resultado de estos alumnos en un examen escrito, oral o en un examen práctico. Esto ha cambiado mucho y el perfil del docente del siglo XXI nos invita a reflexionar y nos invita a mirar otros aspectos tan importantes como lo son la interacción con el contexto en donde el docente trabaja, con la interacción de conocer un poco más cada uno de los aspectos fundamentales del desarrollo de la escuela, en donde participa, en donde trabaja. Para hoy es importantísimo la capacidad pedagógica que tenga cada docente. Y cuando hablamos de capacidad pedagógica, es la capacidad de generar estrategias y de tener herramientas de todo tipo para poder gestionar la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje en cada uno de sus alumnos. Es muy importante tener herramientas. Hoy el docente del siglo XXI tiene que estar en constante formación y capacitación. No se puede quedar quieto y tiene que ser un investigador de eso, porque es muy importante cómo evoluciona el mundo y el docente de hoy tiene que estar al día con las nuevas instrucciones y lo que está pasando en el mundo para poder contextualizar a estos alumnos y poder brindar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que esos contenidos tengan un valor significativo en la vida. Otro aspecto importantísimo es la productividad y calidad de la enseñanza. Entonces, le repito, es ese poder enseñar, pero con aplicación a la vida diaria, a la vida cotidiana, al contexto en donde viven. No es lo mismo enseñar en una ciudad, en una gran ciudad, que enseñar en un pueblo o enseñar en el campo. Otro aspecto importantísimo son las relaciones interpersonales. El docente no puede ser solamente hoy ese instructor de una clase, ese instructor dentro de una escuela. La relación con el alumno hoy es fundamental. Hoy en día, lamentablemente, tenemos que decir que por falta de esas relaciones interpersonales, los alumnos están evadiendo mucho las escuelas, los colegios. Hoy por esa falta de relaciones interpersonales no conocemos la realidad de cada alumno. No conocemos, no sabemos si el alumno puede comer, si el alumno tiene esa capacidad o tiene que trabajar para poder estudiar. Entonces el docente de hoy tiene que ser mucho más humano y conocer exactamente ese contexto. Otro tema es el desempeño de las tareas asignadas. Es el desarrollo de ese desempeño, si se hacen los tiempos, si no se hacen los tiempos, y ese desarrollo con cada uno de los alumnos para que nosotros podamos tener un verdadero y ser asertivos en el proceso de evaluación, tanto nuestro como de nuestros alumnos. Algunas de las funciones del docente del siglo XXI, que son importantísimas para lo que estamos intentando desarrollar hoy, es que el docente debe ser un creador de contexto. El docente no se puede quedar parado mirando qué está pasando a su alrededor con sus alumnos. Él debe crear y generar los contextos para que esa enseñanza que él quiera dar se pueda hacer realidad, pueda ser vivida por los alumnos, pueda ser más real y los alumnos tengan la capacidad de poder entender de mejor manera aplicándolo a su vida cotidiana. La fijación de objetivos es muy importante porque yo tengo que tener un objetivo y ahí es donde cambiamos esa parte de la evaluación numérica estricta de una evaluación escrita, oral o práctica a llegar a llegar a ese objetivo, a poder que el alumno pueda llegar y pueda entender cuál es el objetivo de lo que están haciendo. También debe ser un gran observador. El docente de hoy, el docente del siglo XXI, debe ser un excelente observador de qué es lo que está pasando alrededor de su escuela, qué es lo que está pasando con sus alumnos, que si el alumno está
captando el mensaje a través de esas estrategias pedagógicas, o si tiene que cambiar y buscar otras nuevas estrategias para que este alumno pueda entender. Hay un último punto en donde dice que dentro de las funciones, el docente del siglo XXI debe ser creador de lo creado. A partir de todo esto, de toda esta nueva información que tenemos a través del Internet, a través de las redes, tiene que seguir desarrollando y generando nuevas creaciones, debe crear nuevos contextos, debe crear nuevo material, debe crear nuevas estrategias pedagógicas para que nuestros alumnos realmente puedan obtener el logro más importante, y es ese proceso de enseñanza-aprendizaje para la vida. Muchísimas gracias.